En este caso, ¿qué es lo que nos piden? Vamos a tener una transformación que va a ir de los polinomios de grado 3 a las matrices de 2 por 2, que van a cumplir lo siguiente, ¿no? La matriz de 2 por 2 va a estar hecha con las imágenes, ¿sí?, en 1 y en menos 1 respectivamente de esos polinomios. Entonces, acá nosotros vamos a tener dos bases. La base de los polinomios de grado 3, que es B, que es la que ustedes ven acá a continuación, y B', que en este caso es la base de las matrices, que acá da la casualidad que estamos hablando de la base canónica de la misma, ¿no? Entonces, como primer punto, lo que nos piden es encontrar la matriz de cambio de base de B a B' de la transformación 1. Entonces, ¿cómo logramos esto? Bueno, la idea es tratar de encontrar o de buscar cuál es la asociación que nosotros tenemos entre ambas bases, ¿ok? Entonces, tenemos que encontrar cuáles son los valores de los polinomios en 1 y en menos 1, ¿sí?, de cada uno de los polinomios que tenemos acá a continuación, y cómo eso se expresa en cada una de las bases canónicas que tenemos. Es decir, recuerden ustedes que cuando nosotros buscamos la transformación o la matriz de cambio de base, la transformación 1 de base B a base B', ¿qué es lo que estamos haciendo? Si la base B está dada por vectores, entre comillas, acá estamos hablando de B1, B2, B3 y B4, la idea es esos vectores en columna, en forma de columna, cada uno de esos vectores los vamos a expresar en términos de la base B'. Es decir, como combinación lineal de estos vectores que ustedes ven acá. Vamos a llamarle B1', B2', B3' y B4'. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar cuáles son esos coeficientes que de acá nos dan esta matriz. Obviamente con cómo está armada la transformación. Es eso básicamente, ¿no? Lo que se hace habitualmente en estos casos. Entonces vamos a empezar con cada uno. Vamos a empezar con B1, donde tenemos P igual a 1, el polinomio es 1. Entonces, en este caso, si ustedes se fijan acá, polinomio 1, como es una constante, las imágenes en 1 y menos 1 dan igual. Entonces vamos a tener P en 1, nos va a dar igual a P en menos 1, que en este caso va a ser la transformación cuando P vale 1. ¿Sí? Entonces en este caso va a ser 1, 1, 1, 1. Entonces tenemos esta matriz, 1, 1, 1, 1. Entonces, para escribir ahora esta matriz como combinación de estos cuatro vectores primados, lo bueno que acá, como es la matriz en base canónica, no hay que hacer mucho esfuerzo. Digamos, directamente colocamos los coeficientes y listo. Entonces vamos a tener 1 por la primera, 1 por la segunda, después tenemos 1 por la tercera y 1 por la cuarta. ¿Ok? Bien. Entonces ahora lo que hay que hacer es repetir lo mismo, pero para todos los vectores en cada paso, ¿sí? Así que eso lo vamos a hacer en forma acelerada. Fue a todas las transformaciones de las matrices, fue ponerlas en forma de columna, como de hecho habíamos dicho. Generalmente cuando ustedes tienen imágenes o demás que son matrices, pueden darse esa facultad sin problema. ¿De acuerdo? Entonces ya con esto queda armada la matriz. Bien, vamos al segundo punto, que lo que nos pedía en este caso era definir una transformación que vaya de las matrices de grado 2 a los polinomios de grado 3, ¿sí? En este caso sería como a la inversa de lo que tenemos al principio, que cumpla las siguientes condiciones. Primero, que la imagen de la transformación 1 esté incluida en el núcleo de la transformación 2. Entonces, en ese caso, lo que vamos a tener va a ser, por ejemplo, vamos a empezar por lo siguiente. ¿Cuál sería el núcleo o cuál sería la imagen de la transformación 1? Bueno, justamente es la matriz que nosotros encontramos recién, ¿sí?, que va a estar generada por estos vectores en forma de matriz. ¿Ok? Entonces, para entenderlo un poco, vamos a tener, ¿cuál es la imagen de la transformación 1? Bueno, nosotros ya la encontramos a partir de las matrices que teníamos. Es decir, va a estar generada, ¿sí? Vamos a poner, ya les digo, cada uno de estos vectores en columna en forma de matriz, como era la forma original. Entonces va a estar generada en este caso por la primera, después tenemos la segunda acá,
en la cuarta. ¿Ok? Entonces, tenemos que buscar cuáles son linealmente independientes entre todos, ¿sí? Básicamente para encontrar la independencia lineal, acá la idea sería triangular, ¿ok? Y tratar de sacar las filas que obviamente sean linealmente dependientes, ¿ok? Como para tratar de buscarlo como base. Entonces, lo que vamos a obtener como base, al momento de triangular todo esto, ¿sí? Nos va a quedar limpia la primera matriz y la segunda, y fíjense, la tercera es combinación lineal perfecta con la primera porque es 3 veces la primera, así que esta se descarta. Y la cuarta, ¿sí? Es combinación lineal de las primeras dos. Fíjense, en este caso se puede hacer directamente sin problema. ¿Okay? Entonces, acá lo que se ve es que la base va a estar generada solamente por los primeros dos. Acá podemos trabajar con un vector, con una matriz que sea 1, 0, 0, 1 para hacer que sea más cómodo, porque es lo mismo. Entonces, en este caso, la base de la imagen de T1 va a estar generada por 1, 1, 1, 1, después por 1, 0, 0, 1. ¿Ok? Entonces, ahora tenemos que ver lo que nos pide el teorema de la dimensión. ¿Sí? En este caso, fíjense, nosotros teníamos, recuerden siempre, una transformación va a ir de 2 por 2 a P3. Tenemos que tener que la imagen de T1 esté incluida en el núcleo de T2. Y después tenemos lo mismo, que la imagen de T2 está incluida en el núcleo de T1. Entonces, observen ustedes lo siguiente, ¿no? La imagen de T1 acá dijimos que va a tener una dimensión 2. ¿Sí? Entonces, el núcleo de T2 tiene que ser a lo sumo de dimensión 3 o puede ser como mínimo de grado 2. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que chequear. Igualmente también tenemos que tener que la imagen de T2 esté incluida en el núcleo de T1, así que tenemos que chequear primero esto, ¿no? Cuánto nos va a quedar el núcleo de T1. Entonces vamos por el teorema de la dimensión, ¿sí? En este caso, el teorema de la dimensión lo que dice es que la dimensión de P3 en este caso es hacia el conjunto de salida, digamos, de la transformación, esto nos va a quedar como la dimensión de la imagen de T1, ¿sí? Más la dimensión del núcleo de T1. Entonces, la dimensión en este caso de P3 de lo que era, digamos, el campo de polinomios de grado 3 es 4, porque recuerden que vamos a tener 1, t cuadrado y t cubo, entonces por eso recuerden siempre que es 1 más. La dimensión acá de la imagen de T1 ya la calculamos que es 2, entonces por defecto la dimensión del núcleo de T1 tiene que ser 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para encontrar, ¿sí? O hallar la base del núcleo de T1? Bueno, básicamente podemos recurrir a la definición. ¿Qué es el núcleo? El núcleo es análogo a las raíces en las funciones. Es decir, nosotros son determinados vectores que combinados nos van a dar una imagen de 0. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso lo que deberíamos hacer sería, vamos a tener un polinomio cualquiera, nos va a quedar como combinación como a por 1 más b por t más c por t cuadrado más d por t cubo. Si pertenece al núcleo de esta transformación, cuando nosotros reemplacemos en cada uno de los valores, ¿sí? Es decir, la transformación 1, recuerden que estaba dado con las imágenes de 1 y de menos 1 respectivamente. Entonces, en ese caso, para que nos dé el núcleo, ambas imágenes deberían dar 0, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos que tener P en 1 nos debería dar 0, P en menos 1 nos debería dar 0, entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos por 1 cada uno de los valores en t y nos fijamos las combinaciones, ¿no? Esto nos va a quedar A más B más C más D, y en este caso esto nos va a quedar A menos B más C menos D igual a 0, ¿de acuerdo? Siempre que reemplacen por 1 y menos 1 en cada caso. Tenemos dos ecuaciones con 4 incógnitas, entonces de acá se puede despejar, ¿sí? Lo que se puede hacer acá directamente es, si quieren sumar las dos ecuaciones o restarlas, no hay problema, supongamos que sumamos las dos, ¿no? Entonces el resultado nos va a quedar 0 es igual a 2a, esto se cancela, más 2c. De acá pueden sacar que c es igual a menos a, por ejemplo, y de vuelta a la misma forma, si restan las dos ecuaciones, ¿no? Van a tener, en este caso 0, van a tener 0, menos 2b, en este caso van a tener 0, menos 2d, entonces van a tener de vuelta que d les va a quedar menos b, ¿de acuerdo? Entonces,
en este caso, cuando van a la base van a tener, si vienen acá, lo reemplazan con estas dos cosas que encontramos acá, P nos va a quedar como A más B menos A por T cuadrado menos B por T cubo, ¿sí? Si lo agrupamos en términos de A y de B, que es lo que nos conviene, vamos a tener, fíjense en este caso esto nos va a quedar como A por 1 menos T cuadrado más B por T menos T cubo, ¿sí? Siempre y cuando A y B son números reales. Entonces esto ya es, estos dos vectores que ustedes ven acá ya forman una base del núcleo. Entonces vamos a tener núcleo de T1, esto nos va a quedar como 1 menos T cuadrado y T menos T cubo, ¿de acuerdo? Entonces ahí ya tenemos la base del núcleo y ya sabemos que, chequeamos que es de dimensión 2, como nos había pedido el enunciado. Entonces, vuelta a lo que teníamos antes, nosotros tenemos la dimensión del núcleo, ya que el núcleo es, ya que la imagen de T2 está incluida en el núcleo, y esto tiene dimensión 2, la imagen de T2 tiene que tener dimensión 2, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería un poco la idea. En este tipo de casos, una de las cosas que nos habían pedido como condición fuera justamente que de la transformación la imagen de T1 esté incluida en el núcleo de T2 y que la imagen de T2 esté incluida en el núcleo de T1. Eso a nosotros nos obliga a que, como es una inclusión y no es un menor o igual, para hablar así a grosso modo, que las dimensiones no sean estrictamente las mismas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, en el caso de la imagen de T1, si la imagen de T1 es igual a 2 y está incluida en el núcleo de T2, esta tiene que ser por lo menos mayor o igual a 3 como condición. Y luego, la imagen de T2 tiene que ser igual a 1, dado que el núcleo es igual a 2. Entonces, por otro lado, nosotros ¿qué tenemos? Para el teorema de la dimensión, ¿sí? Aplicado a T2, la dimensión de P3, que tiene que ser, en este caso, vamos a tener la dimensión de el núcleo de T2 más la dimensión de la imagen de T2. Entonces, si la dimensión de P3 es 4, recuerden que está dada por 1, por T cuadrado y T cubo, en el mejor de los casos, y esta dimensión va a ser 1, eso no queda otra que la dimensión del núcleo de T2 sea 3. Entonces, como nosotros ya tenemos una determinada base, base o no, digamos, tenemos algunos vectores con los que podemos armar el núcleo de T2, ¿sí? Y básicamente, porque justamente tenemos la imagen de T1, lo que tenemos que hacer es extender esta base de T2 con algún vector distinto, ¿sí? Que garantice esa independencia lineal. Entonces, ¿qué es lo que hemos dicho nosotros? La imagen de T1, la imagen de T1 estaba dada por estos dos vectores. Lo que vamos a hacer es a estos mismos dos vectores que están incluidos en el núcleo de T2, extenderlos con un vector más, linealmente independiente de los otros dos. Entonces vamos a tener en cuenta acá, para la base del núcleo de T2, esto nos va a quedar de la siguiente forma, ¿no? Como 1, 1, 1, 1, después tenemos 1, 0, 0, 1, y acá podemos poner un tercer vector, ¿sí? Independiente, podemos agregar uno si quieren de la base canónica, ¿sí? Y ya con esto tenemos que se cumple lo siguiente, ¿no? Lo mismo vamos a aplicar para lo que tenemos en la imagen de T2 incluida en el núcleo de T1, ¿sí? Es decir, nosotros el núcleo de T1 lo habíamos definido, ¿sí? En este caso con lo siguiente, ¿no? Acá copio de la hoja anterior, ¿no? Lo teníamos definido como generado por 1 menos T cuadrado y luego T menos T cubo, ¿sí? Entonces acá lo que se puede hacer es tratar de ver a una combinación, por ejemplo, que nos dé esos vectores de alguna forma. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Para los vectores de la base canónica, ¿sí? De las matrices, podemos asignar a varios que sean 0 y a uno solo que sea alguno de estos dos vectores generadores. Recuerden que la imagen de T2 tiene que ser 1, tiene que ser por lo menos 1, entonces con tal de que tomemos alguno vector de estos dos o combinación lineal es lo mismo. Acá lo más fácil es tomar a uno de los dos. Entonces vamos a asignar la transformación en 2 del primer vector de la base canónica que nos dé 0, ¿sí? Lo mismo la transformación en 2 del segundo vector, ¿sí? Que nos dé 0, la transformación
de este que nos dé 0 y finalmente la transformación en 2 de este, por ejemplo, de 0, 0, 0, 1 que nos dé 1 menos t cuadrado. Entonces ya con eso cumplen todas las condiciones pedidas.